Tengo abierta mi Biblia en el libro de Isaías, donde vamos a leer algunos versículos bíblicos y hoy vamos a irnos después al libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero hablar en esta noche sobre algunos temas que a nosotros por allí nos dan inseguridades. La misma inseguridad del futuro, lo que a toda la gente le pasa hoy y lo que le pasa a muchísima gente es pensar en el futuro. ¿Cuántos piensan en el futuro? ¿Cuántos piensan que es lo que va a pasar mañana? ¿Qué serán mis hijos? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi negocio? ¿Qué pasará cuando yo sea más viejito y quién me va a cuidar? Todas esas inseguridades, cosas reales de la vida, y que Dios nos ha dado una capacidad para pensar también, no solo en el presente, que está muy bueno, pensar en el presente, pensar en lo que tenemos que hacer hoy, en lo que tenemos que hoy hacer para mañana, pero también tenemos que proyectarnos, porque hay una cuestión de inseguridad. Siempre hacemos cosas de más o de menos, y digo de más o de menos cuando trabajamos de más, a veces nos esforzamos, esto lo hemos dicho en muchas reuniones. Hay gente que en su juventud pierde la vida trabajando, pierde toda su vida trabajando, malgasta su salud, malgasta su tiempo, y cuando ya es grande, cuando ya tiene la edad de donde ya no puede trabajar o tiene una buena jubilación, tiene que gastar toda la jubilación para recuperar la salud. Y quiere recuperar algo de lo que tendría que haber vivido en su tiempo, y no lo puede hacer, porque ya las cosas pasaron. Yo siempre le digo a los papás, qué bueno que disfrutar de sus hijos. Los padres a veces con el correr del tiempo, es verdad, es que nos apuran. Es como cuando usted va en una avenida y usted quiere ir tranquilo en la avenida y viene el otro atrás, y el otro, usted quiere mirar la vidriera, no puede. Y el otro le corre y el otro le grita, y el que se le para al lado le dice, Dios te bendiga, porque te paras en doble fila. Y así que usted tiene que pasar por la avenida 80, no puede ver nada. Y así pasa a veces en la vida. Y en la vida a veces nos ponemos en el carril equivocado. ¿Cuál es el carril equivocado? Este carril que la gente nos apura, nos presiona, todo el mundo nos presiona, que tenés que ser así, que tenés que ser así, porque hoy, el mundo de hoy, si vos no tenés un buen auto, una buena casa, un buen traje, una buena corbata, parecería que vos no fueras exitoso. Y eso lo imponen a los jóvenes, se lo imponen a la gente. El vecino de enfrente está impuesto en esa visión y a su vez a todo el mundo. Y tú tienes que ganar, tienes que mandar a tus hijos a la universidad, tienes que mandar a tus hijos. Y esto no está mal, está muy bueno mandar a los hijos a la universidad. Pensamos, nosotros uno de nuestros mensajes es proyectar a nuestra familia, a nuestros hijos, creyendo, sabiendo lo que va a hacer. Pero todo tiene un límite. De que vale que lo mandemos a las mejores universidades nuestros hijos, pero si no han vivido con nosotros, no hemos disfrutado de ellos, no hemos podido disfrutar nada de sus vidas, porque hemos tenido que correr todo el mundo, todo el día hemos estado allí, y esto nos produce la inseguridad del mañana. Me decía el otro día un joven de 22 años, me decía, pastor, quiero hablar con usted, nunca tengo tiempo. Digo, bueno, yo sí tengo tiempo, así que nos sentamos a hablar. Me dice, tengo mucha inseguridad, pastor, no sé qué voy a hacer mañana con mi carrera, si terminar, si no seguir, si rindo alguna materia, si comienzo a trabajar. Yo veo, porque es una edad difícil. La palabra adolescente es hasta los 27 años. Algunos creen que los adolescentes hasta los 14, hasta que nos hacen renegar bastante, los 15. No, hasta los 27 años, porque uno va adoleciendo de experiencia. Es la experiencia que uno no tiene. Fíjese que recién a los 26, 27, 28 años es como que usted empieza a equilibrar un poquito la lancha o el barco. Y usted dice, todavía soy adolescente. Y bueno, qué bueno que todavía sea adolescente si todavía tiene menos de 27 años. Porque allí está usted todavía peleando con la oportunidad. Pero algunos ya han pasado esta edad. Han pasado esta edad de adolecer cosas y ahí está tratando de nivelar. Pero claro, tal vez hemos hecho mal camino anteriormente, no hemos hecho los caminos correctos para que hoy nivelemos nuestra situación, porque Dios quiere que estemos equilibrados en todo. Díganlo solo, Dios quiere. Y el deseo de Dios es que estemos equilibrados en todo. ¿Y qué? Es que no pierdas tu vida trabajando, perdiendo toda tu salud. No, eso Dios no te ha hecho únicamente un caballito de trabajo. Son los caballitos de trabajo. Yo ayer el otro día, ¿usted vio los caballitos de los carros que andan en la calle? Pobrecito, el otro día vi uno flaquito, llevando su carro y sin ninguna compasión, sin nada. Y yo le hablaba al muchacho y le decía, ya está, chavo este caballo. Estaba flaco el pobre, canoso. Y me dice, para eso son los caballos. Claro, pasa que por ahí uno tiene sentimiento con los animales, con el perrito, con el gato, ¿no?
tiene sentimientos, entonces de pronto no puede ver esto. Pero la gente por allí se desvía y pierde algunas emociones en la vida y pierde algunos sentimientos y cae en esto, que ya pierden sentido muchas cosas. Y a veces esa pérdida de sentido y de sentido común en la vida también ocurre en nuestra vida personal. Y ahí es donde tenemos inseguridad. Y cuando tenemos más inseguridad que seguridad es cuando empezamos a hacer cosas desbordadas y no sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer. Pero es aquí donde tenemos en esta noche, mi Biblia tengo abierta en el libro de Isaías, un solo versículo que quiero compartir con usted, porque quiero comenzar esta noche diciéndole que hay muchas posibilidades que su vida cambie, de que usted pueda regular alguna situación. Capítulo 40 del libro de Isaías, verso 30, dice así. Capítulo 40, verso 30, dice: los muchachos se fatigarán. Usted conoce este versículo bíblico. Y ahí nos habla sobre toda la inseguridad, nos habla sobre todo lo que nos pasa a los hombres, a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres en distintas áreas. Gente tratando de prosperar, gente de ir adelante, terminando sus carreras, algunos de terminar su casa, terminar todo. Todos estamos pensando en el futuro. Ahora, quiero decirle algo, y esto tiene que tenerlo siempre en cuenta, y esto no es para decir, oh, qué mala onda tiene el pastor, pero tiene que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos saben que la vida no es nuestra? ¿Cuántos saben los que están acá? No es nuestra por ahora, no la voy a dar a nadie. ¿Cuántos saben que a veces proyectamos cosas demasiado lejos que no la podremos disfrutar a veces? Tenemos que saber que todo lo que podamos disfrutar y preparar tiene que estar en las manos de Dios. Miren lo que dice Isaías 40, verso 30, dice: los muchachos, y habla sobre los jóvenes, se fatigarán en este trabajo de andar del trajín de todos los días, se cansarán porque querrán salir, querrán hacer cosas más de las que puedan ser. Los jóvenes flaquearán y caerán. Ya no cuando dice flaquearán, es como ese caballito que yo le decía, ya no dan más de fuerza, ya se le terminaron las fuerzas y caerán. Dice, pero, ahí están los grandes peros de la Biblia, capítulo 40, verso 30, pero los que esperan a Jehová, díganle eso, pero los que esperan a Jehová. Y aquí dice la palabra, y allí nos extiende la palabra, y dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Díganle a su hermano, nuevas fuerzas. Ya no son fuerzas viejas, sino fuerzas nuevas. Dios te dará para que puedas sacar de donde no tenías fuerza. Dice, levantarán alas como las águilas. Así que tendrás alas grandes para poder volar, pensamientos para poder extenderte. No te quedarás allí diciendo, bueno, no, sino que las alas sirven para volar. Dígame conmigo, las alas son para volar. Y esto es lo que dice la Biblia, es que comencemos a pensar en grande. Dígale a tu hermano, comencemos a pensar más allá. Amén. Así que dice, flaquearán, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Mire, esta palabra tiene que estar en toda su vida vigente. Cada mañana que se levante, usted tiene que buscar esta palabra, ponerla vigente, hacerla suya, clamar, declarar, profetizarla, creerla. Hay algunos de los que están acá que están sin alas, algunos están cansados y no con ningún ánimo de ofender, digo sin alas porque no podés volar, ya no podés pensar en grande, los fracasos y los golpes en la vida te han golpeado de tal manera que ya no sabes cómo seguir, pero no es en tu fuerza, no es la capacidad de las cosas que tiene alrededor tuyo, sino es en la fuerza de Dios. Dice, los que esperan a Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Den un aplauso al Señor y vamos a encontrarnos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a aprender a vivir esta noche en la voluntad de Dios. Diga conmigo, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no significa que es mi voluntad. Esto tiene que tener claro. No es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Muchas veces Dios no quiere lo mismo que nosotros queremos. ¿Cuántos saben eso? A veces nos enojamos porque Dios piensa diferente.